Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Gracias, muy buenos días, hermanos, hermanas de la prensa. Bienvenidos al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Ahora nos toca referirnos a dos proyectos de ley, no los puedo denominar de otra forma, el proyecto de ley 075 y el proyecto de ley 079, que inicialmente fueron tratados en una sesión de Congreso cuestionada, posteriormente fueron sancionados en la misma sesión cuestionada de Congreso por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, fungiendo como presunto presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el día de ayer extrañamente promulgadas como si fueran leyes que hubieran cumplido el procedimiento legislativo. Digo que los denomino proyectos de ley, máximo podían llegar a la categoría de anteproyectos de ley, porque no cumplieron el procedimiento legislativo. Porque además nuestra Constitución Política del Estado, en su sabiduría, establece en su artículo 164 que una ley, para poder ser vinculante, obligatoria, y que todos los bolivianos podamos acatar, debe ser publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata a su promulgación. Y antes de este artículo, establece un procedimiento legislativo a cumplir. Procedimiento que no se ha cumplido, no solamente el día de ayer a momento de esa pseudo promulgación, sino durante el tratamiento y sanción de estos mismos proyectos de ley, por las razones que vamos a exponer y creo que ya han sido de amplio debate en los medios de comunicación, pero es la posición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El auto constitucional 0254-2024, dictado por el Tribunal Constitucional el 6 de junio de 2024, recordarán amigos, amigas de la prensa, fue notificado al señor Andrónico Rodríguez, disponiendo en su parte tercera la suspensión de su competencia, les voy a leer textualmente esto, la suspensión de la competencia del presidente de la Cámara de Senadores desde el momento de la notificación, con relación, hago énfasis, a cualquier actuación de la naturaleza que sea emergente de la convocatoria objeto de este recurso, debiendo tener presente que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emite con posterioridad. ¿A qué convocatoria se refería? A la convocatoria precisamente para tratar en una supuesta sesión de Congreso los proyectos 075, 079. Recordarán también, amigos, amigas de la prensa, que el señor Andrónico Rodríguez hizo caso omiso de este auto constitucional. Y al contrario, prosiguió a ultranza, y lo tengo que decir, mal asesorado jurídicamente, llevando a cabo una sesión que había nacido muerta a la vía del derecho. Y eso motivó que el Tribunal Constitucional, ya no solamente en su comisión de admisión, como este auto 0254, sino en su sala plena, firman todos los magistrados del Tribunal Constitucional, emita el auto 041-2024, después de una consideración y análisis de este incumplimiento manifiesto del señor Andrónico Rodríguez, falla, determinando, lo voy a leer textualmente también, evidencia, dice el Tribunal Constitucional, que en el trámite de este recurso directo en nulidad que había en su momento presentado el diputado Jáuregui, la existencia de una nulidad procesal por su origen. En consecuencia, resulta, concluye este auto constitucional, nulos de pleno derecho todos los actos legislativos efectuados por la autoridad recurrida Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, con posterioridad a su notificación con el auto 254-2024. Sumamos dos autos constitucionales incumplidos. Al respecto, una vez más voy a hacer referencia a la Constitución Política del Estado,
Artículo 203 de la Constitución. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional, estamos hablando de dos decisiones de dos autos constitucionales, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno. Asimismo, para ser más exquisito en esta explicación, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 15, respecto no solamente a las sentencias, dice, las declaraciones y los autos, estos son dos autos del Tribunal Constitucional, nótese el 0041 y el 0254, ambos del 2024, el primero del 6 de junio y el segundo del 19 de junio, dice el artículo 15, son de cumplimiento obligatorio en un proceso constitucional. Las razones jurídicas que tengan estos autos tienen carácter vinculante para todos los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Y también quiero hacer nota del artículo 17, porque ustedes preguntarán entonces si ha incumplido, ¿cuál es la consecuencia legal? Les voy a leer artículo 17, Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional adoptará las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. Podrá requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes a la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. Podrá también imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva que incumpla sus decisiones sin perjuicio, hago énfasis de nuevo, de las responsabilidades civiles y penales que pudiera emerger. Esta, como les decíamos en la convocatoria de la conferencia de prensa, esta ilegal, arbitraria, inconstitucional promulgación que se dio el día de ayer de actos que habían sido anulados anteriormente por el Tribunal Constitucional Plurinacional, va a merecer un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, como acabo de informar. También conocerán ustedes, o ahora les hago conocer, que el día 19 de noviembre, el señor Andrónico Rodríguez le hace una nota al secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y qué es lo más llamativo de esta nota? Le dice al oficial, al secretario general de la Vicepresidencia, le dice, siendo que el vicepresidente asumió el mando presidencial en fecha 17 de noviembre, mi persona, dice, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional recae sobre mi autoridad. Recordarán lo que siempre hemos denominado una autoproclamación, un incumplimiento de la sucesión constitucional, un incumplimiento del procedimiento constitucional y legislativo. En eso está incurriendo el señor Andrónico Rodríguez. Pero lo más importante, y ahora sí voy cerrando, es que el Tribunal Constitucional, a momento que ha convocado a una sesión ilegal, una sesión inconstitucional, una sesión que no cumple el procedimiento legal establecido, ya el Tribunal Constitucional le suspendió la competencia. Le dijo, todo lo que hagas a partir de esta convocatoria es nulo de pleno derecho. A pesar de eso, él lo hizo, y ayer volvió a hacerlo. Y el Tribunal Constitucional ya le ha dicho, son nulos de plenos derechos tus actos. Con seguridad lo que va a pasar acto seguido va a ser que esa promulgación del día de ayer también va a ser declarada nulo de pleno derecho. ¿Y qué es la nulidad de pleno derecho? Es una situación en la que un acto o contrato, en este caso un acto, es considerado inválido desde su origen, o sea, nació muerto a la vida del derecho, sin necesidad de mayor trámite, debido a causas, entre ellas como falta de capacidad. Él no podía fungir como presidente de la Asamblea Legislativa o presidente nato de la Asamblea, estando en Bolivia, ejerciendo el cargo el vicepresidente del Estado Plurinacional. No es argumento legal ni constitucional que el presidente se haya ausentado del país, puesto que el vicepresidente, a momento de la ausencia del presidente, asume
como presidente interino, pero mantiene su cargo de vicepresidente. Y adicionalmente, con ese cargo de vicepresidente, constitucionalmente, es presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Restará, como les decía, que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Hace unas horas recibido en el Ministerio de la Presidencia una solicitud que confirma todos estos actos irregulares, inconstitucionales del señor Andrónico. Primero, no tengo el documento, pero que él firma como presidente de la Asamblea Legislativa. Ya les dije, es totalmente inconstitucional, ilegal, arbitrario. Y segundo, le pide a la ministra de la Presidencia la publicación de estos proyectos de ley. Lo que corresponde en derecho es enviar ambos proyectos de ley, con todos los antecedentes que le estoy mencionando, al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal se pronuncie en consecuencia con lo que ya dijo, no hace unos días, sino hace meses atrás, primero el 6 de junio mediante auto constitucional 254 y luego el 19 de junio mediante auto constitucional 0041-2024. También recordarán, y con esto sí cierro y voy a estar presto a cualquier pregunta que pueden tener sobre el tema, que una diputada del ala evista, como se denomina, Lucy Sara Escobar, en representación sin mandato, decía en ese momento, estamos hablando del 5 de agosto, posterior a que el Tribunal Constitucional ya había anulado estos proyectos de ley y su tratamiento en la Asamblea Legislativa, presentó una acción de libertad por Andrónico Rodríguez, señalando que estaba sufriendo un hostigamiento, que no lo dejaban sesionar, que el Tribunal Constitucional estaba ejerciendo una presión con los autos constitucionales y demás. Y extrañamente esta juez de Cochabamba, que conoció la acción de libertad, le había concedido la tutela. Ellos, me refiero a la facción evista, salían victoriosos señalando: tenemos una acción de libertad, Andrónico ha sesionado correctamente. Ya habíamos anunciado en su momento nosotros, estábamos en otro cargo, pero lo dijimos. Es totalmente ilegal, arbitraria esa decisión que había tomado esa juez de Cochabamba. Y el Tribunal Constitucional lo confirmó, y tampoco estamos hablando de hace unos días, hace meses. El 5 de agosto de 2024 revisó esa acción de libertad mediante sentencia constitucional 0400-2024, donde, en su parte resolutiva, deniega en todo la tutela que le había concedido a Andrónico Rodríguez o a su representante sin mandato. Es decir, no correspondía a acción de libertad, ya se había definido una situación legal a través del Tribunal Constitucional mediante un recurso directo de nulidad, y le deniega en todo su solicitud de acción de libertad. Pero lo que quiero enfatizar y llamar la atención de ustedes, punto 2 de esta sentencia constitucional, si quieren el dato, 0400-2024 del 5 de agosto. Disponer la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, a efectos de que por sus instancias correspondientes realice la auditoría jurídica pertinente respecto a la jueza de sentencia penal sexta del departamento de Cochabamba. Punto 3. Disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público, a efectos que se inicie contra la juez de sentencia penal sexta del departamento de Cochabamba, constituida en jueza de garantías, un proceso investigativo por la posible comisión del delito de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley y la Constitución política del Estado. Así lo dispuso el Tribunal Constitucional. Entiendo que en consecuencia, ahora que conozca todos los antecedentes, los hechos nuevos, el acto, por decirlo menos, inconstitucional de promulgación de ayer, actúe en consecuencia y también derive obrados al Ministerio Público como corresponde. Ministro, por favor, ante estos incumplimientos, ¿corresponde algún tipo de proceso penal, tal vez? En la última parte lo mencioné claramente. El Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional y de acuerdo también a jurisprudencia que ha emitido, es la instancia que va a determinar la existencia o no de indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa, lo que corresponde una vez que reciba formalmente los antecedentes. Entiendo que el día de hoy se van a remitir todos los actuados a través del Ministerio de la Presidencia al Tribunal Constitucional. Y segundo, también lo leía, en el Código Procesal Constitucional se establece cuáles son las formas, los procedimientos y los mecanismos que tiene el Tribunal Constitucional
o cualquier juez de garantías que pueda estar conociendo un amparo, una acción de libertad, para hacer cumplir sus resoluciones. Multas progresivas, llamadas de atención, utilización de la fuerza pública y remisión de antecedentes al Ministerio Público. Si hablamos de posibles delitos, como autoridad entendida en la materia y titular de justicia, yo mínimamente puedo hablar de 3 tipos de delitos que podrían configurarse en la actuación del día de ayer. Por un lado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Por otro lado, usurpación de funciones. Y finalmente, un delito que es el ideal para lo que ha sucedido el día de ayer, que es el artículo 179 bis del Código Penal, desobediencia, incumplimiento de resoluciones constitucionales. 2, autoconstitucional 041 y autoconstitucional 0254. Ministro, por favor, el día de ayer también legisladores, opositores, señalaban de que no es coincidencia que algunos actuados del Tribunal Constitucional respondan a intereses para la siguiente gestión en términos de elecciones judiciales. Por ejemplo, que los magistrados que firman son del Tribunal Constitucional, uno perteneciente a Pando, donde no se va a llevar adelante las elecciones el 15 de diciembre, y que esto buscaría en algún punto, señalan ellos, como una presunción de que no se llevaría adelante elecciones y que podría prorrogarse el cargo del presidente. ¿Cómo entienden ustedes estas declaraciones y sobre todo el análisis que hacen respecto de la mantención de estos magistrados en estos cargos? Primero, políticas y sesgadas las declaraciones. Segundo, que hemos sido firmes y reiteramos la voluntad del gobierno de que las elecciones judiciales se van a realizar el 15 de diciembre. El calendario electoral, en función de la última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, ha sido modificado, pero está en plena ejecución. Se van a realizar elecciones en casi todo el país, a excepción de Beni, Pando y algunos lugares de algunos distritos del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero recordarán ustedes que se van a realizar elecciones en el Tribunal Agroambiental, elección nacional, en el Consejo de la Magistratura, elección nacional, en 7 departamentos para el Tribunal Supremo y en 4 departamentos para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y yo lo he dicho también públicamente, es un análisis del proceso de preselección, un análisis con el que podemos o no estar de acuerdo, pero acabo de leerles el artículo 103 de la Constitución. Es un análisis de carácter vinculante que hay que cumplirlo. Lo que más bien llamo y exhorto a todos los órganos del Estado es acelerar de una vez, emitir una ley, no estas leyes ilegales, inconstitucionales, arbitrarias, sino una ley que pueda permitir realizar rápidamente las elecciones en los lugares que no se van a realizar el 15 de diciembre. Eso es lo que correspondería hacer en derecho, asegurar una elección pronta y terminar de completar las autoridades judiciales que restan elegir. En ningún momento se ha puesto en duda, ni se va a poner en duda, que las elecciones generales del próximo año se van a realizar en el mes de agosto del próximo año. Algún momento nos cuestionaban también de que no estamos dotando del financiamiento que es necesario para las elecciones judiciales. A principios de año ya se ha presupuestado, está inscrito en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral y producto de ello pues está ejecutando el calendario electoral sin demora, ¿no? En este caso, ministro, ya el Senado ha aprobado esta disposición, esta ley, pero en diputados no se está tratando, no hay la voluntad política, dicen algunos. En este caso, ¿cómo se considera esto, tomando en cuenta de que al llevarse o al trasladarse al siguiente año la elección en otras regiones donde no se lleve para Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo de Justicia, en este caso podría retrocederse, dice la elección presidencial? En este caso, ¿cómo lo toma eso, por favor? No existe ese óbice legal o constitucional. Es igual, como decía al principio en la anterior pregunta, es una declaración política, sesgada, que denota desconocimiento de la norma, ¿no? Pueden realizarse elección general próximo año y también la elección parcial que resta, que además no es una elección nacional, van a ser elecciones departamentales, tendrá que hacerse en Pando, en Beni, Santa Cruz y los distritos que se han declarado desierta la convocatoria. Por otro lado, yo llamo más bien a la reflexión, a nuestros representantes nacionales, primer órgano del Estado, el órgano legislativo, para que puedan ponerse de acuerdo en la Cámara
de diputados y empiecen a sesionar, porque ni siquiera comenzaron a sesionar. Sé que el día jueves, el día de mañana, han convocado una sesión, van a conformar sus comisiones, sus comités. Ojalá no suceda lo que pasó hace un par de semanas, ¿no? Que no dejen sesionar, que no dejen siquiera iniciar con el acto de sesión que estaba previsto, para poder avanzar no solamente en ese proyecto de ley que hace mención el compañero de la prensa, sino muchos otros también que el pueblo está esperando. Y es lo importante que quiero aprovechar la pregunta. Como existen muchos proyectos de ley que están estancados en la Asamblea Legislativa, que esperemos que en esta última legislatura se puedan destrabar por el bien del pueblo boliviano, por el bien de nuestra situación, también existen muchas sentencias constitucionales que se han emitido en el Tribunal Constitucional Plurinacional y muchas otras sentencias o autos supremos en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Agroambiental. Es decir, si aprobamos, o sea, si nos animaríamos a tratar este proyecto de ley, el perjuicio que se va a ocasionar a la gente no es mayor. ¿El bien mayor acaso no es de todo ese litigante que ha esperado que se emitan sentencias y en este año se han podido resolver muchas de sus causas para volver atrás y retrotraer ello? Yo considero que no es esa la respuesta. La respuesta es, y creo que ya lo he dicho y lo vuelvo a reiterar y con eso termino y finalizo, la respuesta es que el 15 de diciembre va a haber elecciones judiciales en casi todo el país y los distritos en los que faltan y fueron declarados desierto se tendrá que hacer a la mayor brevedad posible. Como Ejecutivo vamos a hacer en el marco de nuestras competencias los esfuerzos necesarios y las coordinaciones necesarias para que esas elecciones puedan permitir completar a las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Ministro, por favor,